En este video se realizará un segundo ejercicio para continuar el tema de las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. El ejercicio menciona un suelo parcialmente saturado en el cual se conocen sus relaciones de vacíos, que es de 0.60, su peso específico relativo de los sólidos de 2.75, y siendo esta saturación parcial del 70%, se nos solicita completar el diagrama de bloques y determinar todas sus demás características o relaciones. Es importante considerar que al mencionar el ejercicio que está parcialmente saturado, entonces tendremos las tres fases del suelo presentes. Siempre con la forma en la cual hemos aprendido a solucionar los problemas, planteamos los datos que se nos proporcionan, así como las incógnitas que se solicitan. En este caso contamos con el peso específico relativo de los sólidos, la relación de vacíos y la saturación de agua. En este ejercicio es importante y aprenderemos una metodología nueva para solucionar problemas. Y es que cuando no contamos con datos acerca de algunas de las dimensiones de nuestra muestra de suelo, nos valdremos de las relaciones conocidas. Al ser estas relaciones invariables, independientemente de la cantidad de muestra que estemos estudiando, podremos realizar suposiciones iniciales. Para ello considerar las relaciones proporcionadas en el ejercicio, viendo qué factor común tienen. Utilizaremos para nuestra conveniencia entonces la suposición de la primera variable. En este caso pueden realizarse suposiciones de valor unitario total de la masa o el valor unitario de la porción sólida de nuestro suelo. En este caso, por ser en las relaciones que se nos están brindando el factor común del volumen de los sólidos, convendrá hacer como primera suposición que el volumen de los sólidos es igual a 1 centímetro cúbico. Con la primera suposición realizada, el volumen de los sólidos es igual a 1 centímetro cúbico, nosotros podremos empezar a utilizar las relaciones iniciales que nos brinda el ejercicio. Vamos a partir nosotros para este ejercicio con la relación del peso específico relativo de los sólidos. Al tener nosotros ya realizada la primera suposición de que el volumen de sólidos es igual a 1 centímetro cúbico, iremos viendo cómo se irán despejando todas las incógnitas. Para el caso, el peso específico relativo de los sólidos igual a 2.75 se iguala al peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos asumido como 1 por el peso específico del agua a 4 grados centígrados, que es 1. Si realizamos el despeje, entonces el peso de los sólidos sería igual a 2.75 por 1, que es el volumen de los sólidos, por 1, que es la densidad del agua a 4 grados centígrados, dando como resultado 2.75 gramos. Al tener nosotros el peso de los sólidos, pasamos a la siguiente relación, la relación de vacíos. Esta es el volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. Al ser este 1 centímetro cúbico, si nosotros realizamos el despeje del volumen de los vacíos, será 1 por 0.60, o sea, 0.60 centímetros cúbicos. Continuaremos ahora con la última relación proporcionada, que es el grado de saturación. Recordar que el grado de saturación se da en porcentaje, así que resultará volverlo decimal primero dividiéndolo entre 100. Al tener nosotros el cálculo ya hecho del volumen de vacíos, no restará más que hacer el despeje. El volumen del agua será entonces 0.70, que es el grado de saturación ya decimal, por el volumen de vacíos, que en este caso es 0.60 centímetros cúbicos, dando como resultado que el volumen del agua será 0.42 centímetros cúbicos. Recordamos que en el ejercicio anterior mencionábamos que nosotros siempre tendremos un dato oculto en nuestros ejercicios, y es el peso específico del agua a 4 grados centígrados. De este resultará que
teniendo el volumen del agua, automáticamente nosotros tenemos el peso del agua. En este caso, será simplemente despejando para como resultado que el volumen del agua multiplicado por 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es el peso específico del agua, nos proporcionará que el peso del agua es 0.42 gramos. Con los cálculos anteriores podremos nosotros completar el diagrama de bloques, incorporando la primera suposición, que era el volumen de los sólidos igual a 1 centímetro cúbico, y luego ir colocando los datos que fuimos calculando. El peso de los sólidos para el caso, que fue de 2.75 gramos. Posteriormente calculamos el volumen de vacío, que es 0.60 centímetros cúbicos. Con él logramos calcular el volumen del agua, que es 0.42 centímetros cúbicos. Posteriormente, usando el peso específico del agua, calculamos el peso del agua. En este caso, por ser las unidades gramos sobre centímetro cúbico, resultó el mismo valor numérico. Unos gramos, otros es centímetro cúbico. Sumando nosotros el peso de los sólidos más el peso del agua, obtendremos el peso de la masa total. Y sumando el volumen de vacíos más el volumen de los sólidos, tendremos el volumen de la masa. Solamente para completar, restando 0.60 menos 0.42, obtendremos el volumen del agua. En estos ejercicios hemos aprendido que una vez completado el diagrama de bloques, podremos dar respuesta a las solicitudes. En el caso del peso específico de la masa, será el resultado de dividir 3.17 gramos entre 1.60, dando como resultado 1.98 gramos sobre centímetro cúbico. Peso específico de la masa seca, que incluye únicamente el peso de los sólidos, resultará de dividir 2.75 entre 1.60. Sería 1.72 gramos sobre centímetro. La porosidad del volumen de vacíos entre el volumen de la masa total, dando como resultado 37.5%, y la humedad del peso del agua entre el peso de los sólidos, dando como resultado aproximadamente un 15% de humedad. Para el cálculo del peso específico saturado, es importante considerar que se tendría que cumplir la premisa que nos dice que todos los vacíos del suelo tendrían que estar ocupados por agua. Así que deberemos primero, antes de hacer el cálculo matemático, asumir que el volumen de vacíos sería igual al volumen del agua. Así determinar el nuevo peso en la muestra de suelo, porque si el volumen de vacíos es igual al volumen del agua, nosotros podríamos calcular a partir de ello el peso del agua cuando estén todos los vacíos llenos de la misma agua. Si planteamos nosotros entonces que 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual al peso del agua entre el volumen del agua, que en este caso tendría que ser exactamente igual al volumen de vacíos, o sea 0.60. Ahora, cuando nosotros vemos la fórmula del peso específico de saturación, vemos que es el peso de los sólidos más el peso del agua. El peso del agua cuando los vacíos estén completamente llenos. De ahí entonces que resultará sumar 2.75 gramos más 0.60 gramos, dividido siempre entre el valor del volumen de la masa, que en este caso es 1.60 centímetros cúbicos. Así, el peso específico saturado de nuestro suelo será 2.09 gramos sobre centímetro. Concluiremos entonces que al hablar de relaciones volumétricas, se sabe que éstas se mantendrán independientemente de la cantidad de muestra que se posea en el laboratorio. Por eso es importante entender en qué consisten y qué fases se relacionan en cada una de ellas. También resulta importante señalar que para el cálculo del peso específico saturado
todos los vacíos de la muestra del suelo deberán de estar ocupados por agua. De esta forma, podemos decir que este será el mayor de los pesos específicos que podrá experimentar esa masa de suelos. Soy el ingeniero Marcos Guillén y cualquier duda estamos a la orden.